vamos a ir a una palabra que es: el fuego en el altar no debía apagarse. ¿Sí? Uy, qué palabra. Está allí en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. Si hay algo que yo lo entendí en mi vida, después de muchos golpes, es la importancia del altar. Y más o menos me puse a buscar ahí en el diccionario, porque yo sé lo que significa altar, pero me puse a buscar en el diccionario, ¿no? Y dice: estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Es una piedra consagrada. Los que le gustan hacer crucigrama, cuando dice altar, ara, ¿no? O piedra consagrada, ara. Esa, ya lo sabes, si te falta esa palabra para el crucigrama, y la tenés. Ara, ¿sí? Es una piedra, un lugar de encuentro, un lugar de entrega, un lugar de fe, un lugar de consagración, un lugar de búsqueda. Eso es un altar. Pero por sobre todas las cosas, es un lugar de orden. ¿No? Vamos a ver, vamos a llegar hasta ahí. Y saben que en el hogar que formamos nosotros como familia, llegamos a entender que el culto familiar era nuestro altar. Que el culto familiar era el lugar de entrega, de adoración, el lugar de gratitud, el lugar de comunión. Y yo muchas veces aconsejo acerca de esto y les pregunto: ¿qué tal el culto familiar? ¿Qué tal el encuentro de la familia alrededor de la palabra, un tiempo de oración? Y algunos me dirán: qué pesada. Sí, también soy pesada, eso a la vista está. Pero lo que uno experimenta y es beneficioso para uno lo tiene que compartir con el otro. Y estas son algunas cosas que me impactaron cuando empecé a leer acerca del altar. Y vamos a leer lo que dice en Levítico 6:12. ¿Lo tenemos ahí atrás ya? Ah, sí, miren, me voy a dar vuelta para no abrir la Biblia. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Detengámonos arriba, en el 12. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué pasaba? No se apagará. Esta era la orden. Esta orden la dio Dios y se la dio a Moisés para que se lo dijera a Aarón y a sus hijos. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego arderá continuamente. No era una opción. No era si te parece, si te queda bien, viste, por ahí, prende el fueguito de vez en cuando. No, era una orden. No era opcional. No podías pensar si lo prendo o no lo prendo, sino que sabías que todas las mañanas tenías que irte a fijar cómo estaba el fuego. Y paremos 2 segunditos allí. El fuego en el altar no se apagaba y comenzaba ¿desde cuándo? Desde la mañana. ¿Alguna vez escucharte algún predicador, algún pastor, algún líder decirte: no salgas de tu casa sin una oración? Y uno dice: pero se piensa que es la pata de conejo la oración, que es el amuleto. No. Cuando nosotros aunque nuestra oración sea corta, pero cuando nosotros reconocemos desde temprano, decía el salmista: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Y yo no estoy hablando de que te levantes a las 5 para orar, pero sí, si te levantas mejor, pero sí te estoy diciendo que cuando lo buscas desde la mañana, tu día es un día distinto, aunque tengas dificultades, pero ya estás conectado, ya estás metido en el Wi-Fi, ya estás alerta, ya estás atento, porque desde la mañana empezaste a reconocer quién era Él y quién eras vos. Empezaste a decirle: papá, acá estoy, buenos días. Yo estaba escuchando este canto, Bienvenido Espíritu Santo, y me acordaba cuando lo cantábamos hace muchos años atrás. Y qué bueno que lo volvamos a cantar. No es que le tengamos que decir al Espíritu Santo: visítame, quédate conmigo, no, porque Él está con nosotros. Pero le estamos diciendo: qué bueno que estés conmigo. Qué lindo, Espíritu Santo, que vivas en mí, que vivas dentro mío. Y siguiendo con el tema del altar. Por la mañana el sacerdote debía alimentar el fuego poniendo leña. Y ahora les voy a contar algo. A mí me gusta mucho el asado. ¿Vieron? En una época se podía comer asado más seguido, ¿no? Pero hace poquito alguien me estaba preparando un asado con tanto amor y yo también miraba cómo estaba prendiendo el fuego, ¿no?
Y armó todo para prender el fuego, prendió el fueguito mientras charlábamos, qué sé yo. Y por ahí veo que agarra una pantalla y le empieza a dar. Y le daba, y le daba, y le daba. Y me hizo acordar de mi papá. Porque mi papá, cuando quería que la llamita o el carbón se apurara y prendiera, ¿qué hacía? Le echaba viento. Más, una vez vi a un gaucho moderno con un ventilador. Le metió el ventilador y empezó a avivar la llama. No quiero que ninguno levante la mano porque acá creo que hay varios gauchos modernos. Pero ¿saben qué me llamó la atención, no? Claro, y empecé a acordarme de lo que había estudiado en la escuela, de lo que era la combustión y cómo actuaba el oxígeno sobre la combustión, ¿no? Y me lo quedé mirando, pero observando cómo apantallaba. ¿Qué estaba haciendo? Avivando el fuego. ¿Ustedes van enganchando en su cabeza todo lo que yo les estoy compartiendo? ¿Qué pasaba con ese asado si el carbón se apagaba? La carne no se iba a cocinar, yo lo iba a crucificar y la carne no se iba a cocinar. Pero sobre todas las cosas no se iba a cumplir el propósito. Porque ¿cuál era el propósito de encender el carbón? Que la carne se asara. Los sacrificios eran continuamente ofrecidos delante de Dios. Todo el tiempo se ofrecían sacrificios sobre el altar. Hoy tenemos entrada libre, hoy nos presentamos delante del Señor y no hay ningún problema. Ahora, en aquella época, el altar significaba el lugar de pacto, el lugar de encuentro, el lugar de adoración, el lugar de sacrificio, el lugar de comunión, el lugar de búsqueda. Y nos remontamos a la antigüedad. ¿Y quién fue el que hizo el primer altar? Sin saber, sin que nadie lo mandara, por gratitud en su corazón, fue Noé. En el libro de Génesis, después búscalo en tu casa, no lo va a buscar ahora, 8:20, dice que después que el agua bajó y que esperaron que el agua bajara, que enviaron primero un cuervo, después mandaron una paloma, la paloma vino con una ramita en la boca y Noé le dijo a la gente: tranquilo familia, ya encontramos la tierra. Me lo imagino tipo Colón, tierra ahí, ¿no? Con el Rodrigo de Triana arriba. Y bajaron, y dice que lo primero que hizo Noé fue edificar un altar de gratitud a Dios. ¿Qué había en el corazón de Noé? Agradecimiento, pero también había una expresión de gozo, de alegría, y eso también significa el altar. Porque cada vez que hablamos de altar parece que fuera solamente un sacrificio que duele. El altar también me llama para gozo, para adoración, para decirle a Dios: gloria a Dios, estás ahí y yo hoy estoy acá, porque un día lo que programaste en gloria se cumple. Porque el altar es el lugar de encuentro. El altar es el lugar donde yo voy para encontrarme con mi Señor. Y siguiendo la historia del altar, en el altar todo tenía un simbolismo, porque el altar significaba orden. Poner en orden la vida delante de Dios. En el altar, en el tabernáculo, todo era simbólico, todo tenía un porqué y tenía un para qué. Y yo quiero que nos detengamos un segundito en el sacrificio del altar. El sacrificio del altar proféticamente estaba anunciando la cruz en el Monte Calvario. Eso era lo que anunciaba. Y ese sacrificio, ¿qué iba a hacer? Reconciliarnos con Dios. Hacer que a través de reconocer a Jesucristo como Señor, nuestros pecados fueran perdonados y nosotros tuviéramos una nueva vida. Y muchísimos años antes, el altar de sacrificio, el altar de la grosura, como le decían, donde se derretía todo y ahí el fuego curaba, sanaba y presentaba delante de Dios un sacrificio agradable a Dios. Eso representaba lo que muchísimos años después se iba a vivir en el Gólgota. Ahora, en ese altar del sacrificio, como en todo el tabernáculo, la presencia de la Trinidad estaba presente, estaba ahí. ¿Cómo es el tema? ¿A quién se le presentaba el sacrificio? A Dios, Dios Padre, ahí estaba ahí presente. ¿Qué era el cordero o las palomas? Que tenían que ser sin tacha, tenían que ser limpias, puras, representaban a Cristo. A Dios, Hijo. ¿Y a dónde estaba el Espíritu Santo? En el fuego del altar.